no es relleno, porque el computista, el que hace los cómputos, generalmente no construye, no es el que construye y no se percata de ese detalle, o simplemente asume de que el concreto de los cabezales y de la viga de Rioja, en este caso, en el caso de este proyecto particular, se estaría vaciando contra el terreno, lo cual no es correcto, no es una buena práctica vaciar concreto de, de, de vigas de riostra contra, y cabezales contra el terreno excavado. Excepcionalmente, en algún terreno que el corte sea muy uniforme, ¿verdad? Y muy estable, bueno, uno pudiera decidir en obra no sobreexcavar y se ahorra el encofrado y se ahorra la sobreexcavación y se ahorra el relleno. Esto en obras menores, de ampliacioncita en la casa, una terraza, algo así, pero en obras grandes de cierta envergadura hay que sobrecavar, hay que encofrar para garantizar primero el espesor de recubrimiento del concreto normativo, que ya en elementos de concreto en contacto con el terreno es 7,5 centímetros. Entonces, se garantiza que este descubrimiento del acero es uniforme. Segundo, evitar, prever de que no hay una socavación, que se derrumbe de las paredes laterales de la excavación que contaminan la cabilla. Entonces todo eso se evita encofrando. Por otro lado, a veces el ahorro que se logra en encofrado y en menos excavación y menos relleno, también se puede ver reducido en cierta manera porque la cantidad de concreto se incrementa. Bueno, porque es difícil, ¿verdad? Hacer un corte tan parejo del terreno a esos 7,5 centímetros de la cara del acero de refuerzo y entonces terminamos excavando más, entonces se gasta más concreto. De modo que lo correcto es encofrar los elementos de este tipo, vigas de riostras, cabezales, y después va a haber un relleno. Entonces, esa partida que no está en los cómputos la tienen ustedes que agregar. Agreguen esa partida a los cómputos. ¿De acuerdo? Pero, pero será de relleno y de bote también. Bote siempre habrá. El bote debe estar ahí. Bote, si no aparece el bote es una deficiencia de los cómputos, pero al excavar, al excavar, incluso al excavar para los pilotes también sale bote. ¿Quién bota ese material? ¿Ok? O sea que hay un bote que proviene del material excavado en los pilotes, hay un bote que proviene del volumen de concreto en cabezales y vigas de riostra, que antes era tierra y ahora es concreto. Entonces esa tierra está en algún sitio, ¿no? Se excavó y de paso ambas cantidades, la tierra excavada en los pilotes y la tierra excavada para cabezales y vigas de riostra, eh, al, al, al excavarla ocurre un esponjamiento del 30%. Entonces, como finalmente el bote se mide sobre el camión, el bote no se mide en el terreno.
sino se mide físicamente es cargado sobre camión. Y cuando uno carga el material en estado suelto, que es como se carga el camión, ya tiene un esponjamiento. Por eso se utiliza un valor que puede estar entre 30 y 40%, dependiendo del tipo de suelo. Entonces sí hay que buscar la partida de las dos porque la de bote creo que tampoco está. Entonces también la vamos a agregar. Vamos a agregarla porque las dos son importantes. Y Mira, profe, ajá, el con la construcción del tanque, también hay encofrado, o sea, doble encofrado. O sea, encofrado interno y externo. Porque yo he visto que los tanques se construyen con puro encofrado interno y se contra la pared de tierra, pues. ok. Igualito. Si el terreno está estable, eh, podemos considerar que se vacía contra el terreno. Es el mismo caso de las fundaciones. Las zapatas no se encofran, se vacían contra el terreno. En este caso, es así porque ya a esa profundidad, ¿verdad? El corte sale más derecho, más recto, no hay, es un suelo más compactado, pues más denso, y no hay el riesgo siempre hay un poco de riesgo de que se contamine la cabilla eh, eh, en las fundaciones, pero hay que estar pendiente también de limpiar antes de vaciar. Entonces, eh, nosotros hemos hecho tanques de las dos formas, vaciados con una sola cara o encofrados por ambas caras. Eso también tiene una consideración técnica de seguridad, vamos a decir. El vaciado de los muros, como en el caso de un tanque subterráneo, eh, o de muros que se hacen contra un terreno excavado y encofrado por una sola cara, genera unas presiones muy grandes sobre el encofrado, ¿verdad? Porque el concreto en estado líquido, que no ha fraguado, ¿verdad? Se comporta como eso, pues, como un líquido. Entonces, si tenemos un muro de 2 metros de alto, por ejemplo, la presión que ejerce ese concreto en la base del muro es proporcional a la altura, ¿verdad? Es gamma por H, o sea, el gamma del concreto, que son en el acero, 2.400 kilos por metro cúbico, multiplicado por la altura, que son 2 metros, ya tenemos ahí 4.800 kilos por metro cuadrado. Y eso es bastante. Imagínense si son 3 metros, entonces son 7.200 kilos por metro cuadrado. Así que esa presión que se distribuye uniformemente dentro de, del espacio del encofrado, si tenemos una sola cara encofrada, ¿qué sucede? Que el terreno, la otra cara que es el terreno, ejerce una reacción y esa reacción va directamente contra el encofrado. De modo que tenemos cargas muy grandes y muchas veces no tenemos cómo contrarrestarlas, ¿verdad? La mejor forma, cuando se puede, si son tanques pequeños, es utilizar puntales de una pared a la otra, ¿verdad? Digamos que el tanque sea de 2 por 2. Entonces, bueno, los puntales dan para ponerlos atravesados en los 2 metros así, en los 2 metros así, y contrarrestan ese efecto de reacción del suelo. Y se vacía entonces por una sola cara. Pero si el tanque es más grande y ya no podemos como poner puntales horizontales, se pueden poner también puntales
inclinados, que no son tan efectivos. No son tan efectivos. Porque la presión máxima se ejerce es en la base del muro y ahí no tenemos dónde apoyarnos. De modo que es muy riesgoso y la mayoría de las veces que fallan los encofrados de los muros es porque están encofrados por una sola cara. No es que no se pueda hacer, sino que hay que saberlo hacer y hay que estar muy pendiente de no apurar mucho el vaciado, de ir lento, de modo que la presión del concreto vaya reduciendo a medida que sube. O sea, la velocidad de vaciado también tiene un efecto, ¿no? Entonces, mientras más rápido vaciamos, más presión hay en toda la altura del elemento. Si vaciamos más lento, entonces damos como tiempo a que se inicie un poco el proceso de, de fraguado del concreto. Así que va pasando como de un estado líquido a uno semisólido, donde ya no es la presión neta de líquido, de un líquido actuando sobre el encofrado. Esto está muy bien descrito en los libros de encofrado y la norma Covenant tiene una fórmula para eso, no, la norma del ACI, no Covenant, del ACI, tiene cómo calcular esas presiones en función de la velocidad de vaciado y de la temperatura del concreto. También entonces, cuando queremos estar bien seguros de que no pasa nada, lo mejor es encofrar por las dos caras. Cuando se encofra por las dos caras, entonces se utilizan unos tensores que atraviesan el encofrado de un lado al otro, se colocan unos anclajes, unas piezas que evitan que el encofrado se separe. Entonces toda la presión interna que ejerce el concreto la absorben estos tensores que se construyen con cabilla de 3 octavos. Bueno, eso es materia del tema de encofrado, pero concretamente entonces vamos a considerar vigas de rioste y cabezales encofrados y no vaciados contra el terreno, lo cual genera entonces una sobreexcavación, va a haber un relleno y va a haber también un bote de ese material con su respectivo esponjamiento. Yo le pedí a Gabriela si tenía por ahí un detalle de encofrado de losa. ¿Lo tiene, Gabriela? Sí, ya lo voy a presentar. Pero no de encofrado de losa, un detalle de losa. Correcto. Es decir, para poder hacer un ejemplo de cómputo métrico. Bueno, aquí lo tenemos. Ok, esta es una losita, vamos a decir, sencilla, bueno, una planta donde tenemos 3 losas, ¿verdad? ¿Por qué hay 3 losas allí? Vamos a ver quién me dice. ¿Por qué ustedes ven 3 losas allí? Hay una losa LE1, una LE2 y una LE3. ¿Cuál es la razón de que aparezcan esas 3 losas? ¿Quién me puede decir? Lo puede poner un poco más grande porque no se puede ver en una pantalla más grande. Ajá, ahí está mejor. Ok. La losa es una sola, obviamente, es un solo plano. LE significa losa de entrepiso, quiere decir que puede haber otra losa más arriba que sea la losa de techo. Entonces aquí tenemos
una estructura sencilla de 3 ejes en un sentido, 3 ejes en el otro sentido. Las vigas de carga están en el sentido longitudinal, ¿no? Y las vigas, o sea, horizontal, y las vigas sísmicas están en el sentido vertical. Ahí en la esquina superior derecha ven como un espacio donde no hay losa. Bueno, es justamente un vacío. Significa que por ahí puedo pasar una escalera. Si esta estructura fuese con una escalera en concreto, también aparecería allí el dibujo de la escalera de concreto, pero particularmente no se trata de una escalera de concreto, sino un espacio que después yo puedo utilizar para diseñar y construir una escalera metálica, por ejemplo, en ese espacio de 250 por 390. Bueno, en esta estructura tenemos que las columnas son de 30 por 30. Bueno, la B2, que es la central. B2, 30 por 30 y el resto 25 por 25. Tenemos las losas, la LE1. Fíjense, ¿por qué son distintas las losas? Bueno, porque tienen diferentes formas de apoyos. La LE1, como ven allí, está apoyada en 3 partes, tienen 3 apoyos, ¿no? Se apoya en el eje A, en la viga A, en la viga B y en la viga C. ¿Okay? Esa es la LE1. La LE2 se apoya en las mismas vigas A, B y C, pero tiene un volado que hacia el otro lado. Ese volado de 1.30, creo que dice ahí, no lo tiene la LE1. 1.30 lo tiene la LE2. Por eso es que es otra losa. O sea, cada vez que tenemos diferentes aceros, porque al tener ese volado el acero cambia. Comparemos. Veamos aquí donde está el acero de la LE1. A ver si puedes hacer un poquito de close-up ahí en las losas. La LE1 tiene arriba, en el apoyo, en ambos apoyos extremos, pide 3 octavos por 1.20, que es el largo. Y la losa, y en el apoyo central, pide 3 octavos por 2 metros. Se llaman los refuerzos. Y abajo tiene fide media por 10-15, una cabilla larga, ¿no? Estas cabillas tienen, en las cabillas de las losas tienen unas escuadras de 10 centímetros en los extremos. Esa escuadrita, ese doblez que tienen estos aceros, mide 10 centímetros. En todo caso, la medida que está allí ya es la medida del corte, ¿no? Esta medida ya incluye los dobleces que tenga la cabilla. La única cabilla que no tiene ningún doblez es la del centro, porque no lo requiere, porque está justamente en el centro del tramo y tiene 2 metros de largo. Una medida absoluta de ese refuerzo. Y abajo la otra medida larga, pero cabilla de media. En cambio, la LE2 tiene un voladito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué sucede? Que cambia la cabilla de arriba en el extremo sobre el eje de la viga A. Entonces, en vez de ser de 1.20, es de 2.40. ¿No es cierto? Luego la otra quedan iguales y abajo aumenta porque obviamente tienen que también caminar hacia el volado. Entonces, en vez de 10-15 es 11-50. Y la losa LE3 es más corta porque se interrumpe con el vacío para la escalera. Entonces tiene nada más que 2 apoyos, pero tiene también 2 volados. ¿Okay? Ese 1.47, ¿cómo sale? 1.47 sale
de restar. A ver si pueden abrir, cerrar un poquito la imagen para ver la distancia entre los ejes. Por favor, Gabriela, cierra un poquito para ver los ejes. Ajá, ahí tenemos entre A y B, tenemos 5,50 y el largo de la escalera es 3,90. Entonces 5,50 menos 3,90 ya nos está dando, ¿cuánto? 1,60, ¿verdad? 1,60. 1,60 más 3,90 son 5,50. Ok, y estamos aquí 1,47. Bueno, el 3,90 no llega hasta el eje. El 3,90 ya está más corto, ¿verdad? ¿Cuánto más corto? Las vigas son de ver. ¿Cuánto dicen las vigas? Baja un poquito. Viga de carga 25 por 50, ¿no? Viga de carga 25 por 50, o sea que la mitad son 12,5. Entonces a ese 1,60 le restamos el 12,5 y eso es lo que nos da 1,47. Sería 1,47,5, pero yo lo redondeé a 1,47. ¿Ok? Sí, porque 1,47,5 y ahí se mete un nervio de borde que se está dejando justamente en el borde del espacio vacío, ¿verdad? Para que no se vean los bloques, se deja un espacio de concreto, que también entra en el cálculo de las vigas de carga. Entonces, bueno, vayan tomando nota de todas estas cosas que voy diciendo aquí, ¿no? ¿Qué queríamos ver aquí entonces? Aparte de entender qué son esas losas, esos aceros. Generalmente el error que cometen muchos en los exámenes es que confunden el acero de las losas con el acero de las vigas sísmicas. Es cierto que van en el mismo sentido, pero las vigas sísmicas son, en este caso, la viga 1, la viga 2 y la viga 3, que tienen sección 25 por 40 con 6 cabillas de media y estribos de 3 octavos cada 10 y cada 20. ¿Ok? Entonces, viga 1, viga 2, viga 3 son las vigas sísmicas. Y los nervios van también en ese sentido, vertical. Si ustedes ven donde dice LE1, por ejemplo, está el rectángulo y después hay como dos triangulitos al lado de ese rectángulo. Me refiero ahí, donde se cruzan esas líneas que definen el alcance de esa losa LE1. Entonces, ese triangulito equivale a una flecha, ¿verdad? Que está indicando que en ese sentido, hacia el vértice superior de ese triangulito y arriba y abajo, en ese sentido van los nervios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuántos nervios hay en esa losa? ¿Okay? Entendemos que es una losa nervada. A ver, vamos a abrir un poquito para ver el detalle de la losa que está más abajo. Ahí tenemos el detalle de la losa. Entonces se hace evidente, es una losa nervada, ahí están los nervios separados a cada 50. En el medio están los bloques. Los nervios tienen 10 centímetros de espesor. Y arriba hay una malla electrosoldada y si la losa es de 25, el bloque es de 20 y hay una loseta de concreto de 5 centímetros arriba del bloque. Entonces, lo que tenemos que saber es, bueno, aquellas cabillitas que vimos allá
de la losa LE1, ¿sí? El detalle de la losa, donde estaban las cabillas de 3/8, los refuerzos arriba, la cabilla completa abajo, son las que van justamente allí en cada nervio de esos. De modo que si yo quiero saber qué cantidad de acero de 3/8 hay en esta losa de LE1, yo tendría que buscar el detalle y me dice que, vamos a buscarlo, por favor, a la derecha. Vamos a buscar el LE1. Ok, yo tengo una de 3/8 de 1,20, otra de 3/8 de 2 metros, otra de 3/8 de 1,20 en el otro extremo, y abajo no, abajo de media. Yo tendría que sumar allí dos de 1,20, que serían 2,40, más una de 2 metros. De 2,40 más 2 son 4,40. O sea, cada nervio tiene 4,40 metros de cabilla de 3/8. ¿Qué tengo que averiguar ahora? ¿Cuántos nervios son? Entonces vamos a ver, vamos a buscar la losa otra vez, la LE1. Vemos arriba cuánto tiene de ancho. Entonces la distancia entre el eje 1 y el eje 2 son 6 metros. Ahora, ¿a cada cuánto están los... ¿A cada cuánto están? A ver, necesito a alguien que me ayude con las cuentas. A ver, María Álvarez, ¿tiene a la mano un lápiz y un papel? No, profe, pero ya lo busco. Llevan para clase y no llevan un lápiz y papel. Aunque sea virtual, hay que tener una mano donde anotar. ¿Estás lista, María? Listo, profe. Ok. Entonces, anote allí. Losa LE1. Acero de refuerzo Fi 3/8. Ajá, me dijo losa E1, 10/8. Losa LE1, cabilla de 3/8. Ah, ok. Listo. Ajá. 2 por 1,20 más 2. Igual 4,40 metros. Cada Listo. nervio. Ajá. Listo, listo. Listo. Ajá. Ok, entonces por cada nervio 4,40 metros. Vamos a ver cuántos nervios hay. Entonces tenemos que la losa LE1 va del eje 1 al eje 2 y la distancia entre los dos ejes es 6 metros. Si la losa está separada, pero si los nervios van separados a cada 0,50, como indica el detalle que está allá abajo, entonces ¿cuántos nervios hay en ese espacio? Pues tendríamos que dividir 6 entre 0,50. 6 entre 0,50 da 12. 12, ¿verdad? ¿Esos son qué? Son espacios, no son nervios, son espacios. De modo que si yo tuviera como tengo yo siempre digo, si yo, a ver, yo tengo aquí 4 dedos en esta mano, pero ¿cuántos espacios hay ahí entre los dedos? ¿Cuántos espacios hay entre los dedos? 3. Ok. Quiere decir que si yo tengo que hay un dedo más que los espacios, ¿okay? Siempre hay uno más.
Si yo tuviera 10 dedos, tendría 9 espacios. ¿Ok? Entonces, 10 dedos en una sola mano. Una cosa horrible, pero serían así, pues, 9 espacios. A ver, 9 espacios, 10 dedos. Entonces, si tengo aquí 6 entre 0,50, 12 espacios, quiere decir que serían 13 nervios, ¿eh? 12 más 1, 13. ¿No es cierto? Pero, ¿qué sucede? Que en los nervios de los extremos ya son las vigas sísmicas. O sea, ya están cubiertos por las vigas sísmicas. Por lo tanto, los tengo que descontar. Entonces, en definitiva, la cuenta va a ser 6, María, anote ahí, 6 entre 0,50 igual 12 espacios. Le sumo 1, me da 13 nervios. 13 nervios menos 2 vigas, me quedan 11 nervios. Entonces son 11 nervios que debo considerar en esta losa LE1. Entonces, ¿cuál es el resultado de la cantidad de cabilla 3/8 en esta losa? 11 por 440, ¿verdad? Porque había 440 metros de cabilla 3/8 por cada nervio. Bueno, multiplico por 11, esto me va a dar Da 48,40. 48,40 metros. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con metros y al final que tenemos todos los aceros de 3/8, es que los convertimos a kilos. ¿Cómo los convertimos a kilos? Multiplicamos por su peso unitario, que es 0,56 kilos por metro. ¿Y cuántas cabillas de media va a haber entonces? ¿O cuántos metros de cabilla de media hay? Bueno, nos dice que el detalle de la losa LE1 dice que mide la cabilla de media que está abajo 10,15. Entonces, ¿cuántos nervios tengo? ¿Se recuerdan? 11, ¿verdad? 10,15 por 11 es el resultado. ¿Aló? ¿Me disculpan? ¿Aló? Darwin. Bien, ¿cómo estás tú? Ok, me disculpan, por favor. Entonces, nos dio 11 por 10,15. ¿Cuánta cabilla tenemos de media en esa losa? Serían 111,65. Exactamente. Y, metros, ¿verdad? Y al final que tengamos todos los aceros de media, multiplicamos por el peso unitario de la cabilla de media. Hacemos lo mismo con la LE2, con la LE3. ¿Ok? Y de esa forma vamos consiguiendo las cantidades. A veces nos toca colocar, o sea, no siempre las losas están entre dos vigas sísmicas, como en este caso. A veces nos ocurre que hay volados, ¿verdad? No tengo un volado en este sentido, solamente la losa LE2, pero ella termina en un nervio de borde, o sea que ahí igual, obligado va a ser nervio, ¿no? Dice NB, es nervio de borde, ese es concreto, ¿no? Pero si tuviéramos un volado
sin ese nervio de borde, igual deberíamos considerar que la losa termina en un nervio. Entonces, para tomar en cuenta eso, cuando hay volado, fíjense bien, cuando hicimos cantidad de nervios en losas que van de viga a viga, es la luz entre 0,50 menos 1, ¿verdad? Porque nos dio 11. Quiere decir que es 6 entre 0,50, 12 menos 1, 11. Entonces, como regla general, si la losa va de viga a viga, puedo decir que la cantidad de nervios es igual a la distancia entre vigas, entre ejes de viga sísmica, entre 0,50 menos 1. ¿De acuerdo? Cuando vamos de viga a viga. Si vamos de viga a volado, no restamos ese menos 1. Decimos que va a ser la separación, el ancho del volado o la longitud del volado entre 0,50 y ya. O sea que, por ejemplo, si el volado tiene un metro 50, entonces yo digo, bueno, 1,50 entre 0,50 da 3 nervios. No le resto el menos 1. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Sí, profe. Ajá. Pregunta. Ya va, dice Emily. Se considera el volado aparte. Sí, sí se considera volado aparte. O se mete en la longitud. No. Si una losa tiene, si una losa tiene una parte que va de viga a viga y otra parte que va de viga a volado, se consideran aparte y después se suman. Entonces yo puedo decir, bueno, entre viga y viga tengo 13,50, entre 0,50 son 7, ¿verdad? Menos 1, 6. Unos 6 nervios de viga a viga. Y en el volado tiene unos 50, unos 50 entre 0,3, entre 0,50 son 3 más. Entonces serían 7 y 3. Una cosa. Antes dije 3,50 entre 0,5, 7 menos 1, 6. 6 y 3, 9. Entonces ya ahí estoy considerando en una misma viga, en una misma losa, los nervios que están de eje a eje de viga y le sumo lo que están en el volado. Entonces, bueno, esta es una ayuda que quería darles para este detalle que los confunde mucho. Evidentemente que aquí las vigas de carga son las que tienen los macizados, ahí se ven, dice macizado ancho 10 centímetros. Okay. Ese macizado se suma a... Vamos a hacer el cálculo de... Vamos a hacer el cálculo de viga de carga. Vamos a hacer el cálculo de vigas de carga. Sabemos que las columnas son de 25 por 25, las que están en... Las columnas son de 25 por 25. No, muestra la losa completa. Ajá. Son de 25 por 25 menos la que está en el centro, que tiene 30 por 30. Entonces agarramos la viga A. La viga A, la viga de carga, ¿de dónde a dónde va? Bueno, tiene un tramo que va del eje 1 al eje 2, que tiene 6 metros, pero su longitud no es 6 metros. ¿Por qué? Porque según la norma se mide de cara a cara de viga. Entonces, de cara a cara de columna. Entonces, como la columna tiene 25 por 25,
¿cuánto debo restarle yo a esa longitud de 6 metros para que me quede la longitud de la viga? Bueno, 12,5 de un lado y 12,5 del otro lado son 25. De modo que la longitud de la viga A en el tramo de 1 a 2 es 6 menos 0,25, o sea, 5,75. Y la longitud de esa viga entre 2 y 3 es 3,50, también menos 0,25, que serían 3,25. Entonces, María va a sumar los 5,75 más los 3,25. ¿Ok? ¿Cuánto le da? Da 9,10. 9,10 la longitud de la viga A. ¿Y qué sección tiene? Las vigas dijimos que eran la viga de carga son de 25 por 50. Entonces tenemos que multiplicar por 0,25 y por 0,50. Se toma toda la altura de la viga. Así hay una parte que está ahí, que se confunde, digamos, con la losa, ¿no? Pero se toma toda la sección completa. Entonces, en la viga B, ¿qué tendríamos? Bueno, aquí tendríamos que tomar que serían 6 metros menos, anote por favor, María, 6 menos 0,125 del lado del eje 1 menos la mitad de 30, que es 15, menos 0,15. Entonces serían 6 menos 0,125 menos 0,15. ¿Cuánto nos da? Profe, sería 6 menos 0,125 menos 3,15. Menos 0,15. Ajá, menos 0,15. 0,15 porque la columna es de 30 por 30, entonces resto la mitad. Sería 5,725. Ajá. Y entre 2 y 3 tenemos también lo mismo, pues. Tenemos que restar de un lado 0,15 y del otro lado 0,125. ¿Cuánto te da? Sería 6 menos 0,125 menos 0,12, ¿correcto? 3,50 menos 0,15 menos 0,125. Ya, profe, que no escucho bien. ¿Cómo me dijo la última? Disculpe. 3,50 menos 0,15 menos 0,125. Ajá, sería No, 6,225. no. No me está siguiendo. Una cosa es el tramo entre 1 y 2, que tiene 6 metros, y otra cosa es el tramo entre 2 y 3, que tiene 3,50, entre ejes, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que entre 1 y 2 es 6 menos 0,125 menos 0,15, y te dio ¿cuánto? 5 y pico, ¿no? Me dio 5,725. Ajá, aguanta esa cantidad ahí. Y a eso le vas a sumar el resultado de 3,50 menos 0,15 menos 0,125. Ah, ya le entendí. Ajá, eso sería 8,95. Ok. Y si se fijan bien, la viga B y la viga C, no. Si se fijan bien, la viga C es igual a la viga A. De manera que el resultado de la viga A multiplicado por 2 nos da las dos vigas, A y C. ¿Ok? Y la viga B va a ser esa longitud que acaba de mencionar. ¿Cuánto era? 8, tanto. 8,95. 8,95 por 0,5, por 0,25 por 0,50, que es la sección de esa viga. Serían ¿Ok? 4,475. ¿Eso es qué? 4, o sea, serían los 8,95 por 0,50. Y por 0,25 también. Multiplicar por la Ajá. sección.
Serían 1,12. Ok, ese es el volumen, este es el cómputo métrico en metro cúbico de concreto de la viga B. Pero la viga A también la teníamos. ¿Cuánto te dio la viga A de largo? 9,10. Por 0,25 por 0,50 Serían 1,14. y por 2, porque la viga C es igual a la viga A, 2,28. y suma la viga B, que era 1 punto algo. Más. Serían 3,40. Ok, entonces 3,40 metros cúbicos hay en las vigas de carga, pero faltaría meter los macizados, ¿verdad? Entonces los macizados tienen 0,10 de ancho por el alto de la viga, que es 25, por el largo de los macizados. Entonces se trata de medir la longitud de los macizados, que son, la longitud de los macizados es igual a la longitud de las vigas. Tú puedes sumar toda la longitud que sacaste allí. A ver, la primera era 9, la viga 9,10. tenía ¿cuánto? 9,10, Y la otra pero, fue. pero un momento, esa viga A se corta en el hueco de la escalera, ¿verdad? Entonces Sí. el macizado no es completo. Tendríamos que tomar en cuenta eso, ¿me entiendes? Esa longitud de 9,10 es válida para la viga C, para el macizado de la viga C. Pero el macizado de la viga A tendríamos que tomar que es 5,75, que va de 1 a 2, y después este pedacito aquí de 3,50, 3,50 de eje a eje, pero debería quitarle por lo menos 25 y 20, perdón, 0,125 de cada lado son 0,25. Tendríamos 3,25 menos 2,50. ¿Cuánto nos da? 3,25 menos 2,50. Menos 2,50. Serían 0,75. Ajá. Entonces 0,75 más 5,75 más 9,10. Más Serían 9,10. 16,20. Aparece 9,10, lo puedes multiplicar por 3, porque el macizado de la viga B va por los dos lados, ¿verdad? Lleva macizado de ambos lados y tiene ese mismo largo. Entonces sería 9,10 por 3 más 5,75 más 0,75. Esas son la suma de eso me da la longitud total de macizados. Sería 33,8. Y eso lo multiplico por 0,10, que es el ancho, y por 0,25, que es el alto. Eso me va a dar un volumen de concreto enmacizado, que se lo agrego, que le suma al concreto en vigas. ¿Qué más me faltaría? Me faltaría el concreto de las vigas sísmicas, que lo sacamos igual, pero en el sentido vertical, porque ya van justamente en el sentido vertical. La viga 1 tiene una longitud, la viga 2 y la viga 3 tienen otra longitud. Y se descuentan las columnas. ¿Okay? No lo vamos a hacer porque ya ustedes lo pueden hacer. Y el medio de borde también se cuantifica, ¿verdad? El medio de borde, aquí está un detallito que dice cuánto tiene en alguna parte. En el 10 por 25, ¿verdad? Entonces, la longitud es la longitud por 0,10 por 0,25. Profe, ¿me puede repetir? Ajá. Les decía que ya tienen el cómputo de concreto en viga de carga, el cómputo de concreto enmacizado. ¿Qué más le falta para completar
cómputo de concreto en viga. Le faltan las vigas sísmicas y el medio de borde. Pero ahí tienen la información para sacarlo. Ok, entonces este es un ejercicio que ustedes pueden hacer como práctica, pues, para agarrar cierta agilidad haciendo cómputos. Algo sencillo, pero de lo sencillo a lo complejo, lo que se requiere es un poquito más de paciencia para ir llevando sistemáticamente la información. Entonces, vamos a resumir, ya para cerrar este tema de cómputo métrico y empezar a hablar de movimiento de tierra. Lo siguiente. Para este detalle que tienen ahí en pantalla, que se los va a pasar, lo va a subir Gabriela al Classroom, pueden hacer, o sea, cuáles son los cómputos que tendríamos que considerar. Bueno, por un lado tienen los concretos, por otro lado tienen los aceros y tienen los encofrados. La forma, la secuencia con que se listan es la siguiente. Tomen nota. Como tienen también allí en la esquina superior derecha un detalle de la columna. A ver, amplía ese detalle aquí en la columna, por favor. Ajá, un poquito más. Un poquito más. Ajá, ahí que dice, altura de entrepiso. Ok, la altura de entrepiso quiere decir de la altura de una losa a la altura de la otra, es decir, 320. Ok, en un edificio, digamos, donde se repiten los pisos hasta 10, X cantidad de niveles, esa altura de entrepiso se mantiene pues normalmente, ¿no? En este caso es 320. Y esa sería la altura de columna en un proyecto de edificación de varios niveles. Si fuera una casa de un nivel, vamos a suponer que esta losa es la losa que está sobre las columnas de primer nivel. Entonces, esa altura de entrepiso, que está indicada allí con cotas de nivel 0.00 y más 3.20, corresponde a, se saca, ¿dónde aparece? Normalmente está en los planos de arquitectura y se refiere a los niveles de piso acabado, ¿no? Entonces, en una primera planta, ¿de dónde a dónde va la columna? Va de la cota superior del pedestal hasta la cota superior de la losa de entrepiso, vamos a decir, ¿no? Pero si yo tengo que mantener estos 320 entre el piso de planta baja y el piso de planta alta, y abajo va un piso de concreto, porque el piso de concreto va encima de las vigas de riotre, y ese piso tiene 10 centímetros. Quiere decir que mi columna tiene que tener 10 centímetros más, para que cuando yo vacíe el piso, me quedan los 320. ¿Ok? Y el acabado que agarra otros 5 centímetros, sea cerámica, sea granito, bueno, va abajo y también va arriba, o sea, se sigue manteniendo el desnivel de 320. Entonces, en conclusión, en las columnas de planta baja le van a sumar 10 centímetros a esa altura de entrepiso. Entonces, la altura de columna es 320 más 0,10, 330. Entonces, los cómputos son los siguientes. Concreto en columna. Tomen nota. Concreto en columna. Concreto en vigas. Incluye vigas
de carga, vigas sísmica y macizado. Losa nervada, espesor 25 centímetros. Esto no es un volumen, es un área. Es un área. El concreto en columna es metro cúbico, el concreto en viga es metro cúbico, la losa de entrepiso de 25 centímetros, la losa de nervada de 25 centímetros es metro cuadrado. ¿Qué viene después? Los encofrados. Encofrado de columna, encofrado de vigas, encofrado de losa. Eso es lo que hay ahí. Y después vienen los aceros. Entonces, vamos a ver, baja un poquito para ver qué aceros tenemos. Bueno, no tenemos, a ver, las columnas dice la sección, pero no tenemos el acero. Bueno, como no tenemos información del acero de columnas, no lo metamos. Pero en la viga de carga son de 5 octavos. Entonces, tenemos cabida de 3 octavos, que son todos esos refuerzos, más los estribos de las vigas. Cabida de media, también hay media en los nervios de la losa. Baja un poquito para ver la viga sísmica. La viga sísmica sigue siendo de media, ¿verdad? Hay también media en las vigas sísmicas, el acero principal, 6 cabillas de media. Y el nervio de borde son de 3 octavos. Y gancho de 3 octavos. O sea que en los aceros tenemos acero de refuerzo 3 octavos, acero de refuerzo de media, o pi de media, y acero de refuerzo pi de 5 octavos. ¿Cuántos cómputos hay en total? 1, concreto en columna. 2, concreto en viga. 3, losa nervada de 25 centímetros de espesor. 4, concreto encofrado de columna. 5, encofrado de vigas. 6, encofrado de losa. 7, acero de 3 octavos. 8, acero de media. 9, acero de 5 octavos. Tenemos entonces en total 9 partidas, 9 cómputos métricos que necesitamos calcular. Yo creo que este ejercicio lo tiene resuelto Gabriela, de manera que cualquier consulta al respecto se la pueden hacer a ella. ¿Lo tendrás, Gabriela, por ahí? ¿Crees que no? Bueno, pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer y si alguien te haga una consulta, bueno, tú le podrás decir algún detalle que necesite. Bueno, para cerrar esto, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto al proyecto de cómputos métricos? Una pregunta, pero del proyecto, pues, cuando se refiere a tirante, ¿qué significa? Cuando me piden concreto en tirante. Tendría que ver el plano para ver concreto en tirantes. Hay una partida que se llama Sí, así. en una de las partidas. Sí, en una de las partidas, creo que es las 8, me parece. ¿Tienen los cómputos métricos para mostrarlos, Gabriela? Los busco yo por aquí. Momento. Esto. Concreto. Tenemos concreto en cabezales. Concreto en bases de columna y escalones. Concreto
en vigas de riostra, tirantes sea esa. Sí, profesor, creo que está con la de muro. Bueno, aquí se refiere a vigas de riostra. Aquí no, en este caso no hay tirantes. Pero tirantes puede ser eh, algún elemento, por ejemplo, tipo contrafuerte en los muros. ¿Sí? Pero no le hagan caso a ese detalle, porque es muy amplia la descripción, pero basta que incluya alguna de las cosas que aparecen allí. Entonces, aquí se refiere a vigas de riostra. Ok, profe, gracias. Bueno, una pregunta. Con respecto ahorita al ejercicio que usted dijo que se le agrega 10 centímetros a la columna planta baja, porque no lo escuché bien por qué. Ajá. En planta baja, ¿cómo se construye? Primero se hace, vamos a decir, refiriéndonos a este proyecto en particular. Tenemos los pilotes, hacemos los cabezales y hacemos las vigas de riostra. ¿Ok? ¿En qué momento vamos a hacer nosotros las columnas? ¿Cuando ya está hecho el piso o antes de hacer el piso? Antes. ¿Por qué? ¿Por qué se prefiere hacer primero las columnas antes, las columnas de planta baja antes que los pisos? Porque si yo me pongo a hacer pisos, tengo que empezar a meter todas las tuberías, excavar, puede que haya tuberías de aguas negras, tengo que hacer excavaciones, entonces me detengo demasiado allí, freno el avance de la estructura. Yo tengo ahí la gente, tengo los carpinteros, los cabilleros, todos quieren seguir y yo tengo aguantado porque no, yo voy a meter una tubería. No, yo tengo que seguir vertical. Y después hago los pisos. Entonces yo tengo que montar mi columna arriba de los cabezales. ¿Okay? Y llego y la vacío a la altura que sea y después hago la losa. Y va a haber una altura entre el tope del cabezal, donde comienza la columna, y la losa que vacíe de techo, pues, en el techo de la planta baja. Esa altura es mi altura de columna. ¿Ok? Okay. De modo que después yo voy a hacer un piso de 10 centímetros. Pero si yo no tomo en cuenta esos 10 centímetros de más, entonces me va a quedar más bajito el entrepiso. Yo tengo que agregarle 10 centímetros a la columna porque después el piso me los va a comer, pues me lo va a quitar. ¿Entendió? Sí, entiendo. Gracias. Ok. Entonces, eso nada más en planta baja. No, y cuando, en este caso, el piso, dijimos que la losa de piso es estructural y está armado y todo lo demás, y es un concreto que se va a vaciar, un concreto estructural. Pero en otros casos, donde el suelo es bueno y no hay pilote, y tenemos un zapata y tenemos, bueno, pedestales, vigas de riostra, necesitamos no podemos vaciar primero piso y después columna, porque ¿qué pasa? Que el concreto de ese piso puede ser de otra resistencia. Póngase usted que usted decía, no, yo voy a vaciar un piso con 210 es suficiente, pero las columnas son 250 o 280. Quiere decir que si yo vacié el piso primero y después hice la columna arriba de ese piso, quedó allí un pedazo de 10 centímetros de un concreto de menor resistencia. ¿Se entiende?
Es decir, vacié en el área de la columna, en la sección de la columna, metí un concreto de piso que tiene menor resistencia. Por eso es que no hacemos los pisos antes que las columnas. Primero las columnas y después, cuando ya terminemos la estructura, empezamos a preocuparnos de hacer el piso. Bueno, pasemos entonces a un tema de movimiento de tierra, ¿no? ¿Cómo vamos a excavar nosotros esas vigas de Riosta, esos cabezales? Ustedes se han planteado esa situación. ¿Cómo piensan ustedes que pueden excavar eso? ¿Alguien tiene estimado ya ese volumen? ¿Cuánto les da? Fíjense. ¿Cuáles son las formas de hacer una excavación? Hablemos de una fundación. Por ejemplo, esa que vimos la clase pasada, que era de consulta, que vimos unas zapatas ahí que medían 1,50 por 1,50 por 2,05 metros de profundidad, ¿no? Eso en volumen serían 50 por 1,50 son 2,25 por 2 son 4,50, menos de 5 metros. Pero como son dos fundaciones, serían 10 metros, más la excavación de la viga de Rioja, que también daba un volumen allí. Póngale 12 metros, 12 metros cúbicos de excavación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si fuera solamente eso, evidentemente que la única solución es a mano. Pero si tenemos, en vez de dos columnas o dos fundaciones, tenemos, bueno, 4 ejes por aquí y 6 ejes por allá, 6 por 4, 24. 24 columnas y a un promedio de 6 metros por cada columna, incluido la viga de Rioja, que multipliquen 24 por 6, ya estamos hablando de 144 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál es la forma de hacer esas excavaciones? ¿Alguien tiene una idea? Con máquinas, ¿no? ¿Con qué máquina? La retro. La retro, está bien. Aquí no hay que tener mucho miedo de decir algo que no valga, que nos dé pena. Porque si no da pena, entonces tampoco aprendemos. Uno hasta sabiendo y teniendo experiencia también se puede equivocar, si ustedes con mayor razón. Pero vamos a decir que aquí abajo, más o menos tenemos una cantidad eh, en ese orden de los 150 metros cúbicos de excavación. Entonces, ok, ¿cuánto excava una retroexcavadora en un día? ¿Tienes por ahí a mano, Gabriela, una fotografía, un catálogo donde puedas mostrar una retro? Ajá. Ahí
diferentes capacidades, obviamente, de la retroexcavadora. En primer lugar, ¿dónde está la retroexcavadora aquí? ¿Cómo es, cómo es la retroexcavadora? Bueno, es un equipo que muchos habrán visto, es el que más frecuentemente observado en la ciudad, ¿verdad? Haciendo trabajo de zanja o haciendo trabajo de cargando un camión, que tiene dos palas. Tiene una pala para cargar camiones o para amontonar, para apilar material, y tiene un cucharón, otra pala, para hacer excavaciones. Ahí no está, David. Ninguna de esas es una retro. Entonces, la retroexcavadora está montada sobre cauchos o sobre orugas. ¿Quién me dice algo? Sobre cauchos, correctamente, ¿verdad? ¿Y los cauchos son iguales? No. ¿Cómo son los cauchos de la retroexcavadora? A ver. Ahí, estas son excavadoras, pero no son retroexcavadoras. No. Estas excavadoras, que lo está mostrando ahí Gabriela, son demasiado grandes para hacer ese trabajo. Son montadas sobre orugas y tienen una capacidad mucho mayor. Pero las retro, esas que ya ustedes se imaginan cómo son, que vemos por ahí en la calle muchas veces, que tienen las dos palas, que son muy versátiles por eso, porque por un lado podemos cargar un camión, por otro lado podemos hacer una excavación de una zanja. Entonces, ellas son también diferentes capacidades. Sí. Chao. Entonces, ¿qué sucede? La capacidad de una, vamos por las marcas también. Aquí la más común, que más se utiliza son las John Deere, ¿ah? JD 320 o 310, 410, 510. A medida que aumenta el número, el modelo, en numeración mayor su capacidad. Pero la más pequeña, que es la 310, que podemos utilizar en este caso, fácilmente nos excava entre 70, 80 metros cúbicos por día. Eso quiere decir que si tenemos 150 metros, nos haría todas las excavaciones en un par de días. Claro, esa capacidad no es siempre garantizada. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad que tenga la máquina para desplazarse. Imagínense ustedes que tengamos no sé cuántas columnas, ¿verdad? Ya están los pedestales, perdón, ya están los pilotes construidos, y yo empiezo a excavar cabezales, y también puedo excavar las vigas de riostra, pero llega un momento en que se me complica, porque tengo una cantidad de zanjas en el terreno que me limitan el desplazamiento de la maquinaria. Por un lado tengo unas zanjas con lo que ya he excavado que ¿cómo se llama? Me condicionan. Yo no quiero meter la máquina en esa zanja porque entonces me quedo ahí encerrado. Y por otro lado, como estoy excavando, ese material lo tengo que ir amontonando en alguna parte para que tampoco me
me moleste, me estorbe, me quite espacio para yo desplazar. Entonces, la máquina no está solamente excavando. Es decir, cuando ella está solamente excavando, es que excava 70, 80 metros cúbicos en un día. Pero si estoy excavando, amontonando, moviendo tierra para los lados, acomodando la máquina para jugar ahí con el espacio de no caerme dentro de la zanja que ya he construido. Entonces el rendimiento va a bajar, ¿verdad? Va a bajar. Pero igualito, esa es la máquina, no hay otra. Bueno, puede ser la 410, un poquito más grande. Entonces la retroexcavadora es ideal para este tipo de obra de fundaciones en viviendas, vamos a decir, unifamiliares, un piso, dos pisos. ¿Qué pasa si el volumen es tan pequeño? Bueno, que no son 10 metros, 15 metros, 20 metros cúbicos. ¿Para qué voy a alquilar una máquina que me cuesta? ¿Usted sabe cuánto cuesta una máquina retroexcavadora, la más pequeña de la que estamos hablando? ¿Cuánto puede cobrar por día? ¿Quién me dice algo? ¿Tienen alguno de ustedes una idea? $200, dice Emily. Bueno, Emily cobra caro, ¿verdad? Es posible, es posible que la quiera vender cara porque, bueno, está nuevecita. Yo creo que ese es el precio, pero hay tanta competencia y hay tanta gente por ahí con máquinas que no tienen nada que hacer y uno las consigue hasta por 120. Digamos que $150 el día. Es un valor que hoy se cotiza en el mercado para estas máquinas, ¿no? Entonces, si yo acabo 75 metros en un día, y eso con operador y todo, ¿no? Ese precio es con operador. De manera que si yo pudiera excavar, no 75, digamos 50, pues, porque me estorbé un poquito ahí yo mismo, porque el espacio es limitado. Entonces, ¿a cómo me salió el metro? Bueno, 150 entre 50, me salió el metro de excavación a $3. 150, momento, 150, sí, 150 dólares por día, dividido entre 50 metros cúbicos por día, eso me da $3 por metro cúbico. Ajá, ya tengo ese valor. Ahora, para este caso, que tengo 100 y pico de metros cúbicos a excavar. Pero si es una excavación más limitada, digamos que esa el ejemplito que vimos ahora, o algo parecido, tengo 15 metros. Ajá. Y la máquina no la voy a alquilar, porque esto la máquina me lo hace en menos de una hora. Y la máquina no me va a cobrar por hora, me va a cobrar todo el día. Me sale demasiado costoso alquilar una máquina para que me haga dos huequitos. Entonces decido hacerlo a mano. Que hay obreros que son los indicados para hacer este trabajo. Ahora, ¿cuánto gana un obrero? ¿Y cuánto excava un obrero por día? ¿Alguien tiene una estimación de cuánto puede excavar un obrero a mano? O sea, con pico, pala, barra. ¿Alguien me puede decir cuántos metros cúbicos excava un obrero en un día? Un metro, dice Emily. Bueno, vamos a decir que no está, no está mal. Me parece bien que Emily responda así rápido. Pero fíjense que también va a depender del tipo de suelo, ¿no? Que obviamente no vamos a poner a un obrero a excavar en roca, ni mucho menos, un terreno demasiado duro. Pero si
estamos hablando de un terreno como este en particular, donde vamos a pilote, es porque es un terreno básicamente de relleno, de poca capacidad resistente, ¿no? Entonces, y vamos a hablar un poquito más. Vamos a suponer que 1,5 metros, un obrero práctico en excavaciones. Entonces, 1,5 metros significa que por día, ¿no? ¿Y cuánto me cobra un obrero? Bueno, ¿cuánto creen ustedes que gana un obrero hoy en día? ¿Cuánto estará ganando por día? Hablemos en dólares. ¿Alguien tiene eso sí es $5? Está bueno que Emily se lanza de una vez. Eso me gusta. $5 diarios, 5 por 5, 25. Está pagando poquito, está muy barato. Vamos a poner que anda por ahí entre 45 o 50 a la semana. 50 y son 5 días. Hoy en día hablamos así porque ya los bolívares no cuentan, ellos prefieren, tampoco cuentan las prestaciones, ellos hablan de tanto a la semana y se olvidan de las prestaciones. Entonces 50 entre 5 son $10 diarios. $10 diarios y excavó 1,5 metros cúbicos. Dividan 10 entre 1,5, ¿cuánto les da? ¿Quién tiene por ahí la calculadora? $6,67 dólares por metro cúbico. El doble, ¿no verdad? El doble. ¿Verdad? Antes con la máquina nos daba 3, más del doble. Aquí nos está dando 6,67. De modo que no, así metamos muchos obreros a excavar, nos va a seguir costando eso por metro cúbico. Entonces, la solución en nuestro caso es la retroexcavadora. Pero cuando el volumen es tan pequeño, asumimos el costo y ponemos el precio a mano. Vamos a otro caso. Vamos a pensar que no tenemos que hacer unas excavaciones en vigas de riostra ni en cabezales, sino que vamos a hacer un sótano para un edificio, ¿no? Entonces, un sótano, un edificio, ¿cuántos metros cúbicos pueden ser? Entonces, dice que más o menos el área de terreno ideal, el área de parcela ideal para un edificio de apartamentos son unos 1,000 metros cuadrados, ¿no? No vamos a hacer todo ese área de sótano, pero digamos que dejamos un retiro de frente para el acceso, para los jardines, y que también dejamos atrás algo de jardín al final. Entonces, un 70% del área va a ser el sótano. Estos son 700 metros cuadrados. Y vamos a tener que bajar por ahí unos 2,5 metros para poder hacer el piso del sótano, más las vigas de planta baja que van a manera que los carros puedan pasar. La excavación va a ser 700 por 250. ¿Eso da cuánto? $700 cuadrados por 2,5 de profundidad da 1,750. Entonces, si una máquina, una retroexcavadora me excava 75 metros diarios, quiere decir que con este
con una retroexcavadora me demoro 23 días. Entonces, ¿ustedes creen que vale la pena estar excavando 23 días a 5 días por semana? Son más de 4, son casi 5 semanas. ¿Les parece razonable ese tiempo? ¿O quisieran hacerlo más rápido? Más rápido, correcto. ¿Cuánto más rápido? Ok. ¿En cuánto tiempo quisieran hacer, creen ustedes, en una semana? Ok. Si yo quiero hacer en una semana, quiere decir que tengo 1750 entre 5 días hábiles, son 350 metros cúbicos por día. ¿Mm? Entonces, vamos, ¿qué equipo puede hacer este trabajo en ese tiempo? Bueno, aquí vamos a necesitar algo más grande. Vamos a necesitar la excavadora. Ahora sí puedes poner, Gabriela, la excavadora que tenías allí sobre oruga. ¿Estás ahí, Gabriela? Ok. La retro me demoro demasiado. Tengo la opción de usar una excavadora de oruga. También le dicen Jumbo, pero el Jumbo es una marca que llegó aquí y quedó como el equipo eh, típico de una excavadora montada sobre oruga. Ok, aquí tenemos las excavadoras, ¿verdad? Esta 311, 312, 315 son las que más se ven aquí en el país, ¿verdad? Aquí no nos habla de capacidades. ¿Mm? Aquí no nos habla de capacidades. Al lado tenemos la excavadora de ruedas, que es la que, pero esa no llega a ser retro, porque le falta la otra parte. Aquí entonces tenemos esta excavadora y donde conseguimos excavadora de gran volumen. Baja un poquito más. Bueno, son estas mayores, estas son demasiado grandes. No. A ver, baja un poquito más. No, sube. Sube. Ok. Bueno, una 312B, 315B, con toda seguridad, nos da esa capacidad que necesitamos. A lo mejor no llegamos a los 350 metros diarios, pero llegamos a 300. Entonces, quiere decir que en vez de una semana nos demoramos un poquito más. ¿Ok? ¿Cuánto nos vamos a demorar, Emily? Y estaba a 300 nada más. 5.8, casi 6 días. Bueno, entonces, de lunes a sábado o de lunes a viernes más otro lunes, y ahí hacemos el trabajo. Preferiblemente nos gustaría más que fuera de lunes a sábado, bueno, y salimos de eso en una semana. Se trabaja hasta el sábado. En este caso, le puede pedir al contratista que trabaje hasta el sábado y se hace el trabajo. Entonces, de esa manera, en una semana. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar la clase de movimiento de tierra. La semana que viene seguimos trabajando el tema. Si ustedes tienen ahora que dedicarse al proyecto, cualquier duda la pueden poner por el grupo WhatsApp y la entrega entonces para el lunes a mediodía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, nos despedimos por ahora. Que tengan un buen día. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego.
Gracias, Hasta luego, Gabriela. profesor. Luego, profe. Ok, chao.